Parte 1. La colisión. Siempre he sido muy puntual, pero aquella fatídica mañana en Boston llegaba tarde. El aire fresco del otoño me helaba los talones mientras corría hacia la parada del autobús, con el maletín balanceándose salvajemente a mi lado. Vi que el autobús se acercaba y, en mi desesperación, no me percaté de la mujer que estaba en mi camino hasta que fue demasiado tarde. El autobús frenó bruscamente justo cuando chocamos, haciendo que ambos cayéramos al suelo. __, exclamé, con mi traje impecablemente planchado cubierto de tierra y hojas. Me giré para fulminar con la mirada al obstáculo en mi camino, a punto de desatar mi frustración, pero las palabras se me quedaron atascadas al encontrarme con un par de sorprendentes ojos color esmeralda. Fíjate por dónde vas, espetó, con una voz que denotaba una mezcla de irritación y algo más que no logré identificar. Era deslumbrante, con una larga melena negra ondulada y una piel morena que parecía resplandecer a la luz del amanecer. Me quedé sin palabras por un instante, cautivado por el brillo de sus ojos. Lo siento, balbuceé, recuperando finalmente la voz. Solo intentaba coger el autobús. Señalé torpemente el vehículo, que ahora se alejaba de la acera sin nosotros. Su expresión se suavizó un poco y suspiró. Bueno, supongo que ahora ambos lo echamos de menos. Se puso de pie, sacudiéndose los vaqueros y ofreciéndome la mano. La tomé, sintiendo un extraño cosquilleo al contacto de nuestras pieles. Soy Leslie, dije, intentando recuperar algo de compostura. Leslie Thompson. Maya Rodríguez, respondió, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. ¿Siempre eres tan elegante, Leslie? Sentí que se me subía el calor a las mejillas, sin saber si me avergonzaba más mi torpeza o me ponía nerviosa su tono burlón. Solo en mis mejores días, respondí con ironía, intentando seguirle el juego. Maya rió, una risa rica y melodiosa que me produjo un escalofrío inesperado. Bueno, Leslie Thompson, espero que tu día mejore a partir de ahora. Cuando se dio la vuelta para marcharse, me encontré gritando, espera. ¿Puedo invitarte a un café para compensar el haber estado a punto de atropellarte? Maya hizo una pausa, observándome por un momento. Agradezco la oferta, pero tengo que ir a trabajar. Quizás en otra ocasión. Asentí con la cabeza, intentando disimular mi decepción. Claro. En otra ocasión. Parte 2. La revelación. Mientras la veía desaparecer al doblar la esquina, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo importante acababa de suceder. Estaba tan absorto en mis pensamientos que casi pierdo el siguiente autobús. Apenas logré pasar por las puertas antes de que se cerraran. Durante todo el día, no pude sacarme a Maya de la cabeza. Esos ojos verdes me atormentaban, dificultándome concentrarme en mi trabajo en la agencia de marketing. Cuando por fin me reuní con mi mejor amiga, Sara, para nuestra hora feliz semanal, estaba hecha un lío de confusión y emociones encontradas. Cuéntanoslo, exigió Sara en cuanto nos sentamos con nuestros cócteles. Has estado distraído todo el día. ¿Qué ocurre? Suspiré, removiendo el hielo en mi vaso. Conocí a alguien esta mañana. Bueno, más bien me topé con ella. Las cejas de Sara se arquearon. Ella. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo me sonrojaba. Sí, ella. Maya. Era. Dios, Sara, era impresionante, y no puedo dejar de pensar en ella. Pensaba que eras heterosexual, dijo Sara, con un tono más curioso que crítico. Yo también, admití, dando un largo sorbo a mi bebida. Pero había algo en ella. Nunca antes había sentido una conexión tan instantánea. Sara se recostó en su silla, con una mirada traviesa en los ojos. Vaya, Leslie Thompson. Parece que te espera una gran aventura. Gemí, dejando caer la cabeza entre las manos. ¿Qué se supone que debo hacer? Ni siquiera sé si volveré a verla. Boston no es tan grande, me tranquilizó Sara. Si tiene que ser, volverán a encontrarse. Parte 3. La galería. No imaginaba lo acertada que resultaría ser Sara, ni lo drástico que sería el cambio en mi vida. Aquella noche, mientras yacía en la cama, los ojos color esmeralda y la sonrisa pícara de Maya se colaban en mis sueños,
dejándome a la vez emocionado y aterrorizado por lo que el futuro pudiera depararme. Pasaron las semanas y, a pesar de mis esfuerzos, no lograba sacarme de la cabeza el recuerdo de Maya. Me volqué en el trabajo, con la esperanza de distraerme de los sentimientos confusos que me invadían. Cuando mi jefe, Richard, me pidió que buscara locaciones para nuestra próxima campaña publicitaria, aproveché la oportunidad sin dudarlo. Así fue como me encontré frente a una moderna galería de arte en el corazón del South End de Boston, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción. Al abrir la pesada puerta de cristal, me inundó el aroma a pintura fresca y a nuevas posibilidades. Antes de que pudiera arrepentirme, me oía sentir. Pronto, nos acomodamos en un lujoso sofá de cuero en su oficina, con una botella de buen vino tinto entre nosotras. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía libremente, sentí que me abría a Maya como nunca antes lo había hecho con nadie. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Sara. «Sabes», dijo Maya con voz suave y ligeramente arrastrada por el vino, «no he podido dejar de pensar en ti desde aquel día en la parada del autobús». Mi corazón dio un vuelco. «¿En serio?». Ella asintió, inclinándose hacia ella. «Hay algo en ti, Leslie. Algo que me atrae». Parte 4. El conflicto. El aire entre nosotras vibraba de electricidad. La mirada de Maya se posó en mis labios, y me encontré inclinándome hacia ella, cada fibra de mi ser anhelando acortar la distancia que nos separaba. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de unirse, mi teléfono sonó con un timbre estridente, rompiendo el momento. Retrocedí bruscamente, intentando silenciarlo. Guión bajo. Lo siento, murmuré, mirando la pantalla. Era Richard. Tengo que contestar. Maya asintió, con la decepción reflejada en sus ojos mientras se recostaba, creando distancia entre nosotras. Leslie. La voz atronadora de Richard resonó en mis oídos. Necesito que lo dejes todo. La cuenta de Callahan está en peligro y necesitamos la ayuda de todos. Se me revolvió el estómago. La cuenta de Callahan era nuestro cliente más importante, una empresa familiar conservadora que valoraba la tradición por encima de todo. Perderlo sería catastrófico para la firma. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, intentando mantener la voz firme mientras veía a Maya empezar a limpiar nuestras copas de vino. Tenemos que impresionarlos. Demostrarles que entendemos sus valores, dijo Richard. Odio preguntar esto, Leslie, pero ¿qué te parecería enfocarnos en lo tradicional? Tal vez, fingir que estamos comprometidos. Sentí como si me hubieran echado agua helada. ¿Comprometida? Richard, si ni siquiera estoy saliendo con nadie. No tiene por qué ser real, insistió. Solo por las apariencias. Piénsalo, ¿de acuerdo? Lo hablaremos con más detalle mañana. Al colgar, me giré y vi a Maya mirándome con expresión reservada. ¿Todo bien?, preguntó. Forcé una sonrisa, intentando ignorar la opresión en el pecho. Sí, cosas del trabajo. Creo que debería irme. Maya me acompañó hasta la puerta, y la intimidad que habíamos compartido antes se transformó en una tensión incómoda. Al salir al fresco aire nocturno, no podía quitarme de la cabeza la sensación de estar en una encrucijada, Maya por un lado y mi carrera por el otro. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, mis sueños fueron una confusa mezcla de ojos color esmeralda, clientes desaprobadores y el recuerdo de un roce que nunca ocurrió. Desperté sintiéndome más conflictuada que nunca, sabiendo que la decisión que tomaría en los días siguientes cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. No tenía ni idea de lo complicadas que se iban a poner las cosas, ni de lo profundamente que mis decisiones afectarían no solo a mi propia vida, sino también a la de quienes me rodeaban. Parte 5. La mentira. A la mañana siguiente, me arrastré hasta la oficina sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Me dolía la cabeza por haber bebido demasiado vino y haber dormido poco, pero no era nada comparado con el dolor en el pecho. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la cara de decepción de Maya cuando salí de la galería. Richard me acorraló en cuanto crucé la puerta. Leslie, a mi oficina. Ahora mismo. Lo seguí, con el estómago revuelto. Cerró la puerta tras nosotros y me miró fijamente con severidad.
¿Has pensado en lo que hablamos? Richard se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Solo serán unos meses. Si conseguimos esta cuenta, ascenderás rápidamente a socio. ¿No es eso lo que siempre has querido? Las siguientes horas pasaron volando. El asistente de Richard sacó un ostentoso anillo de diamantes que me pesaba como una lapa. Se organizó una sesión de fotos a toda prisa, y de repente, nuestras imágenes de la propuesta estaban llenas de fotos mías con un apuesto modelo. Mientras miraba las fotos, con el brazo de mi prometido rodeándome la cintura de forma posesiva, sentí una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con la resaca. Para la hora del almuerzo, necesitaba tomar aire. Me escapé a una cafetería cercana, con la esperanza de que la cafeína me despejara la mente. Mientras esperaba en la fila, oí una voz familiar detrás de mí. Vaya, si no es la novia sonrojada. Me giré y vi a Maya de pie allí, con una expresión indescifrable. El corazón me dio un vuelco. Maya, yo. Levantó la mano, interrumpiéndome. No hace falta que me expliques nada, Leslie. Vi el anuncio en la sección de negocios esta mañana. Enhorabuena. La amargura en su voz era inconfundible. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. No es lo que piensas, empecé a decir, pero Maya ya se estaba dando la vuelta. Espero que te haga muy feliz, dijo por encima del hombro, con un tono cargado de sarcasmo. La vi alejarse, sintiendo que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Quise correr tras ella, explicarle todo, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo. Parte 6. La reunión. De vuelta en la oficina, me sumergí en el trabajo, intentando ignorar la creciente angustia que sentía. La reunión con Callahan estaba programada para el final de la semana, y aún quedaba muchísimo por hacer. Mientras revisaba hojas de cálculo y material de marketing, mi mente no dejaba de pensar en Maya. El dolor en sus ojos me atormentaba. Me sorprendí buscando mi teléfono una docena de veces, con el dedo sobre su número en mis contactos. Pero, ¿qué le diría? ¿Cómo podría explicarle todo este lío sin poner en peligro todo por lo que había trabajado? La semana transcurrió lentamente, cada día parecía más largo que el anterior. Evitaba mis lugares habituales, aterrada de encontrarme de nuevo con Maya. Incluso Sara notó que algo andaba mal, pero resté importancia a sus preocupaciones con excusas vagas sobre el estrés del trabajo. Finalmente, llegó el día de la reunión con Callahan. Me paré frente al espejo, ajustándome el traje impecablemente confeccionado y mirando el anillo que, con cada día que pasaba, se sentía más como una atadura. La mujer que me devolvía el reflejo era una desconocida, elegante, profesional y profundamente infeliz. Al entrar en la sala de conferencias, esbozando mi mejor sonrisa fingida, vislumbré mi reflejo en la ventana. Por un instante, me vi a través de los ojos de Maya, una impostora, una vendida, alguien que había comprometido su verdadera esencia por un negocio. La reunión transcurrió sin problemas. Los Callahan quedaron encantados con mi prometido e impresionados con nuestra propuesta. Al darnos la mano al final, el señor Callahan me sonrió radiante. «Me recuerdas a mi esposa cuando nos comprometimos», dijo con cariño. «No lo dejes escapar, es un hombre maravilloso». Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. En cuanto se marcharon, corrí al baño y apenas logré llegar a un cubículo antes de vomitar. Al salir, pálida y temblorosa, Richard me esperaba con una sonrisa triunfal. «Lo logramos, Leslie. Los Callahan están de acuerdo. Esto es importantísimo para la firma y para ti. ¿Qué se siente al estar en la vía rápida para convertirte en socio?» Forcé una sonrisa, pero por dentro me sentía vacío. «Genial. Genial», mentí. Simplemente genial. Parte 7. La elección. Aquella tarde, mientras caminaba a casa, con el peso de mis decisiones abrumándome, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Tenía todo lo que creía desear: éxito profesional, estabilidad económica, el respeto de mis colegas. Pero al pasar junto a una pequeña galería de arte, cuyas ventanas brillaban cálidamente en el crepúsculo, sentí una añoranza tan profunda que me dejó sin aliento. Me quedé allí un buen rato, mirando mi reflejo en la ventana de la galería. La mujer que me devolvía la mirada llevaba una máscara de éxito,
pero sus ojos estaban llenos de una tristeza inconfundible. En ese instante, supe que tenía que tomar una decisión. Podía seguir por ese camino, viviendo una mentira por el bien de mi carrera, o podía dar un salto a lo desconocido, arriesgándolo todo por la posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad. Al alejarme de la galería, con la decisión tomada, no tenía ni idea de los retos que me esperaban. Pero, por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Las semanas posteriores al acuerdo con Callahan transcurrieron entre reuniones, presentaciones y sonrisas forzadas. Me volqué en el trabajo, con la esperanza de acallar la voz constante en mi cabeza que me susurraba que estaba viviendo una mentira. Pero por mucho que intentara mantenerme ocupada, no podía borrar de mi mente la imagen de la expresión de dolor de Maya aquel día en la cafetería. Fue Sara quien finalmente me sacó de mi autoimpuesto exilio, insistiendo en que debía celebrar mi compromiso como se merecía. Vamos, Les, me suplicó por teléfono una noche. Salgamos una noche. Iremos de fiesta, tomaremos unas copas, tal vez bailemos un poco. Será como en los viejos tiempos. Dudé, pero la desesperación en la voz de Sara me convenció. Está bien, suspiré. Pero nada demasiado descabellado, ¿de acuerdo? La idea de Sara de nada demasiado loco se convirtió en un recorrido vertiginoso por los clubes más de moda de Boston. A medianoche, me daba vueltas la cabeza por la potente combinación de chupitos de tequila y bajos vibrantes. Al salir tambaleándonos del tercer club de la noche, Sara entrelazó su brazo con el mío, con la voz ligeramente arrastrada. ¿Sabes qué, Les? No pareces muy contento para alguien que acaba de comprometerse y conseguir una cuenta importantísima. Me quedé paralizado, pillado desprevenido por ella. El desenlace. Perspicacia incluso en su estado de embriaguez. Solo estoy cansada, mentí, evitando su mirada. Sara se detuvo y se giró para mirarme. Sus ojos azules, normalmente tan traviesos, de repente se tornaron serios. Leslie, comenzó, te conozco desde la universidad, Leslie Thompson. Algo te preocupa, y no es solo estrés laboral. Tal vez fue el alcohol, o tal vez fue el peso de semanas de engaño, pero en ese momento, de pie en una esquina de la calle en la madrugada, sentí que mi fachada cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Todo es falso, Sara, solté, con la voz quebrándose. El compromiso, la vida perfecta, todo es una mentira. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Una vez que empecé a hablar, no pude parar. Conté toda la historia, la presión del trabajo, el compromiso falso y Maya. Sobre todo Maya. Creo que me estoy enamorando de ella, admití, con lágrimas corriendo por mi rostro. Y lo he arruinado todo antes de que siquiera tuviera la oportunidad de empezar. Sara escuchó en silencio, atónita, y luego me abrazó con fuerza. Oh, Les, murmuró, ¿por qué no me lo dijiste antes? Un momento de confusión. Regresamos a mi apartamento, el fresco aire nocturno nos ayudó a serenarnos un poco. Mientras buscaba mis llaves, Sara me puso una mano en el brazo. Leslie, dijo suavemente, sabes que eres mi mejor amiga, ¿verdad? Pase lo que pase. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Bien, continuó, porque necesito que sepas que te apoyo sin importar a quién ames, hombre, mujer o cualquier otra persona. Me invadió un gran alivio y abracé a Sara de nuevo. Mientras entrábamos a mi apartamento, riéndonos y haciéndonos callar como si estuviéramos de vuelta en la residencia universitaria, me sentí más ligera que en semanas. Nos desplomamos en el sofá, nos quitamos los tacones y cogimos la botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras Sara servía generosas copas, me miró con una sonrisa pícara. Entonces, cuéntame más sobre esta Maya. ¿Está buena? Sentí que se me ruborizaban las mejillas, y no solo por el alcohol. Dios, Sara, es guapísima, inteligente, apasionada y... Parece que alguien lo está pasando mal, bromeó Sara, dándome un codazo. Pasamos la siguiente hora charlando y riendo, con el vino fluyendo libremente mientras yo le contaba a Sara historias de mis encuentros con Maya. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación se tornó más filosófica, reflexionando sobre la naturaleza del amor y la identidad. Sabes, dijo Sara arrastrando las palabras,
haciendo un gesto con su copa de vino. Siempre me he preguntado cómo sería tocar a una chica. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué? Sara se encogió de hombros, con un brillo travieso en los ojos. Supongo que solo tengo curiosidad. ¿Alguna vez lo has hecho? Negué con la cabeza, de repente muy consciente de lo cerca que estábamos sentados. No, yo no lo he hecho. Hubo un instante de silencio cargado de tensión, el aire entre nosotros denso de posibilidades tácitas. Entonces, antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, Sara se inclinó y posó sus labios sobre los míos. El contacto fue suave, vacilante, con sabor a vino y brillo labial. Por un momento, me quedé demasiado sorprendida para responder, luego, envuelta en las emociones de la noche, terminó tan rápido como empezó. Nos separamos, ambos respirando con dificultad, mirándonos con los ojos muy abiertos. «¡Guau!», susurró Sara. «Eso fue». «Sí», asentí, con la mente aturdida. Nos quedamos en silencio, atónitos, por un momento, asimilando poco a poco lo que acababa de suceder. Entonces, casi simultáneamente, estallamos en risas nerviosas. «Oh, Dios mío», exclamó Sara entre risas, cubriéndose la cara con las manos. «No puedo creer que hayamos hecho eso». Me recosté en el sofá, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Yo tampoco. ¿Estamos bien?» Sara extendió la mano y me la apretó. «Claro que sí. Somos mejores amigas, ¿recuerdas? Nada cambia eso». Cuando las risas cesaron, un cómodo silencio se instaló entre nosotros. Sara bostezó, estirándose en el sofá. «¿Te importa si me quedo a dormir aquí? No creo que pueda volver a casa». Asentí con la cabeza, saqué una manta del armario y se la lancé mientras me dirigía a mi habitación. La voz de Sara me detuvo. «Les. En mi opinión, deberías seguir a tu corazón. La vida es demasiado corta para compromisos falsos y sentimientos ocultos». Sonreí levemente, sintiendo una oleada de gratitud. «Gracias, Sara. Buenas noches». Aquella noche, mientras yacía en la cama, con la cabeza dando vueltas por algo más que el alcohol, no podía evitar preguntarme qué me depararía la mañana. Una cosa era segura, mi vida jamás volvería a ser la misma. La mañana siguiente. La mañana después de mi borrachera con Sara amaneció brillante e implacable. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza y la boca con un sabor como si hubiera lamido el fondo de un cenicero. Mientras los sucesos de la noche anterior volvían a mi mente, gemí y hundí la cara en la almohada. Había tocado a mi mejor amiga. Le había confesado mis sentimientos a Maya. Y técnicamente seguía comprometida con un hombre que no existía. «Maldita sea», murmuré, arrastrándome fuera de la cama y dirigiéndome a la ducha. El agua caliente me ayudó a despejar la mente, pero no logró disipar la culpa y la confusión que me oprimían como una segunda piel. Al salir del baño, encontré a Sara en la cocina, con un aspecto tan desaliñado como el mío. Me dedicó una débil sonrisa y me ofreció una taza de café. «Entonces», dijo con la voz ligeramente ronca, «eso fue algo». Asentí con la cabeza, dando un largo sorbo a mi café antes de atreverme a hablar. «Sara, sobre anoche». Ella levantó una mano, interrumpiéndome. «Les, no pasa nada. Estábamos borrachos. Estábamos emocionados. Pasó. Pero estamos bien, ¿verdad?» Me invadió un gran alivio. «Sí. Estamos bien». Pasamos la siguiente hora recuperándonos de la resaca y repasando lo sucedido la noche anterior. Cuando Sara se marchó, coincidimos en que, si bien el contacto había sido agradable, ninguno de los dos quería ir más allá. Nuestra amistad era demasiado importante como para arriesgarla. Confesión. Al cerrar la puerta tras ella, sentí un gran alivio. Al menos una relación en mi vida era sencilla. El resto del fin de semana transcurrió entre trabajo e introspección. El lunes por la mañana, tomé una decisión: no podía seguir viviendo esta mentira. Tenía que confesar la verdad, sin importarme las consecuencias. Entré en la oficina de Richard nada más levantarme, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación firme. «Richard, tenemos que hablar». Levantó la vista de su ordenador,
con las cejas arqueadas. ¿Qué te preocupa, Leslie? Respiré hondo. No puedo seguir así. El compromiso falso, las mentiras, no soy yo. Lo siento, pero me voy. El rostro de Richard se ensombreció. Leslie, piensa en lo que estás diciendo. Esto podría arruinar todo por lo que hemos trabajado. Lo sé, dije, con la voz más firme de lo que me sentía, pero prefiero perder un cliente a perderme a mí misma. Me di la vuelta y salí, ignorando las protestas de Richard. Mientras recogía mis cosas del escritorio, una extraña calma me invadió. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mi recién encontrada paz duró exactamente 3 cuadras. Al doblar la esquina, absorto en mis pensamientos sobre qué haría a continuación, casi choqué con una figura conocida. «Maya», exclamé, con el corazón latiéndome con fuerza en la garganta. Parecía tan sorprendida como yo, con los ojos verdes muy abiertos por la sorpresa. «Leslie, ¿qué haces aquí?» Hice un gesto vago hacia el edificio de oficinas que tenía detrás. «Yo, acabo de renunciar a mi trabajo». Las cejas de Maya se arquearon. «¿Qué? ¿Por qué?» Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Porque no podía seguir mintiendo, sobre el compromiso, sobre quién soy, sobre lo que siento por ti. Maya retrocedió un paso, con expresión cautelosa. «Leslie, ¿qué estás diciendo?» «Lo que digo es que cometí un error», dije con la voz quebrada. Dejé que el miedo y la ambición me empujaran hacia algo que no era fiel a quien soy. Pero conocerte, lo cambió todo. Los ojos de Maya reflejaban una mezcla de emociones, esperanza, ira, confusión. «¿Y tu prometido?» Negué con la cabeza. «No hay ningún prometido. Todo fue una mentira para un cliente. Una mentira estúpida y horrible que jamás debí haber aceptado». Durante un largo instante, Maya se quedó mirándome fijamente, con el rostro inexpresivo. Luego, sin previo aviso, acortó la distancia entre nosotras y me tocó. No se parecía en nada a tocar a Sara. Cuando por fin nos separamos, ambas respirando con dificultad, Maya apoyó su frente contra la mía. «He querido hacer esto desde el día en que nos conocimos», susurró. Me reí, mareada de alivio y con algo que se parecía peligrosamente al amor. Yo también. Una última mentira. Nos quedamos allí, en la acera, ajenos a las miradas curiosas de los transeúntes, absortos en nuestro propio mundo. Pero a medida que la euforia inicial se desvanecía, la realidad comenzó a imponerse. «Maya», dije en voz baja, «necesito que sepas que todavía estoy intentando entenderlo todo. Esto es completamente nuevo para mí y tengo miedo». Ella asintió, con la mirada llena de comprensión. «Lo sé. Podemos ir despacio. Resolverlo juntos, si eso es lo que quieres». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Pasamos el resto del día paseando por las calles de Boston, charlando, riendo y dándonos roces como adolescentes. Cuando el sol empezó a ponerse, bañando la ciudad con un resplandor dorado, Maya se volvió hacia mí con una mirada traviesa. «Entonces, chica desempleada», bromeó, «¿qué sigue para ti?» Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. «No tengo ni idea. Pero por primera vez en mi vida, me emociona descubrirlo». Mientras caminábamos de la mano hacia la estación de metro, no pude evitar sentir que aquello era el comienzo de algo hermoso. Aún quedaban desafíos por delante, explicárselo a mi familia, lidiar con las consecuencias en el trabajo, adaptarme a una nueva relación y a una nueva identidad. Pero con Maya a mi lado, me sentía preparada para afrontar lo que viniera. Lo que yo no sabía era que el universo nos tenía reservadas algunas sorpresas más. La etapa de luna de miel de mi relación con Maya fue embriagadora. Pasábamos cada momento libre juntos, explorando los tesoros ocultos de Boston y descubriéndonos el uno al otro. Su galería se convirtió en mi segundo hogar, y me enamoré no solo de Maya, sino también del vibrante mundo del arte que ella me presentó. Pero la realidad siempre encuentra la manera de arruinar incluso los romances más perfectos. 2 semanas después de renunciar a mi trabajo, una llamada de Richard me devolvió a la realidad. «Leslie», dijo, con la voz tensa, «tenemos que hablar. Los Callahan están haciendo preguntas».
Se me revolvió el estómago. En el torbellino del nuevo amor, casi me había olvidado de la mentira que lo había originado todo. ¿Qué clase de preguntas? Quieren conocer a tu prometido /diagonal en persona. Cerré los ojos, sintiendo como las paredes se me venían encima. Richard, ya te lo dije, me voy. No puedo seguir con esta farsa. Leslie, por favor, suplicó, solo una cena. Por el bien de la empresa. Después, puedes retirarte con elegancia. Di que habéis roto, lo que quieras. Quise negarme, mandarlo al diablo, pero una pequeña parte de mí se sentía responsable del lío que había provocado. De acuerdo, dije finalmente. Una cena. Pero después de eso, se acabó para siempre. Al colgar, vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía dividida, conflictuada. Creía haber terminado con las mentiras, pero aquí estaba, aceptando un último engaño. Lo más difícil fue contárselo a Maya. Estábamos acurrucadas en su sofá, con una botella de vino medio vacía entre nosotras, cuando le di la noticia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, apartándose de mí. Me estremecí al oír el dolor en su voz. Es solo una cena, Maya. Para atar cabos sueltos. Después de eso, se acabó. Te lo prometo. Maya permaneció en silencio un buen rato, removiendo el vino en su copa. Creí que habíamos terminado con las mentiras, Leslie. Lo estamos haciendo, insistí, extendiendo la mano hacia la suya. Se trata de arreglar el desastre que hice. De poner las cosas en orden. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Cuando se inclinó para tocarme, sentí el amargor de la decepción en sus labios. El punto de quiebre. Los días siguientes transcurrieron a toda velocidad, entre preparativos. Richard contrató a un actor para que interpretara a mi prometido y pasamos horas ensayando nuestra historia de amor. Con cada ensayo, sentía que una parte de mí se me escapaba. Llegó la noche de la cena y me encontré sentada en un restaurante elegante, sonriendo y riendo con los Callahan mientras mi prometido los cautivaba con historias inventadas sobre nuestro romance. Mientras el señor Callahan brindaba por nuestra futura felicidad, vislumbré algo cerca de la barra. Se me paró el corazón al reconocer la figura que estaba allí de pie, con los ojos verdes muy abiertos por el dolor y la traición. Maya. Me disculpé apresuradamente, casi volcando la silla en mi prisa por llegar hasta ella. Pero cuando llegué al bar, ya se había ido. El resto de la cena transcurrió en una neblina de ansiedad y culpa. En cuanto pude escabullirme discretamente, corrí al apartamento de Maya, rezando para que estuviera allí. La encontré en la azotea, un lugar al que una vez me había dicho que iba a pensar. Su silueta se recortaba contra el horizonte de Boston, de espaldas a mí. Maya, dije en voz baja, con la voz quebrándose. Puedo explicarlo. Se giró para mirarme, y el dolor en sus ojos casi me hizo caer de rodillas. ¿Qué quieres explicar, Leslie? ¿Cómo es que sigues viviendo una mentira? ¿Cómo es que todo entre nosotros se ha basado en el engaño? No, protesté, extendiendo la mano hacia ella. Ella retrocedió, fuera de mi alcance. Lo que tenemos es real, Maya. Tienes que creerlo. ¿De verdad?, preguntó con voz amarga. Porque desde mi punto de vista, parece que sigues siendo la misma persona dispuesta a fingir un compromiso por un trabajo. ¿Cómo puedo saber que no es solo otro papel que estás interpretando? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Porque te amo, exclamé, sorprendiéndome a mí misma por la intensidad de la confesión. Los ojos de Maya se abrieron de par en par, un destello de algo, esperanza. La verdad en la galería. Tal vez, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por la cautela. El amor no es suficiente, Leslie. No si no puedo confiar en ti. Nos quedamos allí en silencio, con el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotras. Finalmente, Maya volvió a hablar, con voz suave y triste. Creo que deberías irte. Necesito tiempo para pensar. Quise discutir, rogarle que me dejara quedarme y arreglar las cosas, pero sabía que había perdido ese derecho. Así que, en vez de eso, asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras me daba la vuelta para irme.
Al llegar a la puerta de la azotea, me detuve. Hablo en serio, Maya. Te quiero y se acabaron las mentiras. Esta vez de verdad. Ella no respondió, y yo no miré hacia atrás al irme. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me volqué en la búsqueda de trabajo, desesperada por encontrar alguna distracción que me aliviara del dolor en el pecho. Pero allá donde iba, veía recuerdos de Maya, en el arte de las paredes de los cafés, en el destello de cabello oscuro en la calle, en el verde de las hojas del parque. Fue Sara quien finalmente me sacó de mi bajón anímico, presentándose en mi apartamento con una botella de tequila y una mirada decidida en los ojos. Basta de lamentaciones, declaró, apartándome y entrando en el salón. Vamos a arreglar esto. Mientras estábamos sentadas en mi sofá, pasándonos la botella de una a otra, Sara me ayudó a idear un plan. No bastaba con decirle a Maya que había terminado con las mentiras, tenía que demostrárselo. A la mañana siguiente, con resaca pero con un propósito renovado, puse en marcha mi plan. Empecé por Richard, presentándome en su oficina sin previo aviso. Renuncio, dije simplemente. Esta vez de verdad. Y les estoy diciendo la verdad a los Callahan. El rostro de Richard se puso de un rojo alarmante, pero yo ya salía por la puerta, sintiéndome más ligera con cada paso. Después, llamé a mis padres. Confesarles mi orientación sexual por teléfono no era lo ideal, pero no podía esperar más. Para mi sorpresa y alivio, su respuesta fue de amor y aceptación. Solo queremos que seas feliz, cariño, dijo mi madre con la voz embargada por la emoción. Con cada verdad que contaba, con cada mentira que desenmascaraba, me sentía más yo misma. Pero lo más difícil aún estaba por venir. De pie frente a la galería de Maya, con un ramo de sus flores favoritas en la mano y el corazón a flor de piel, respiré hondo. Era hora de arriesgarlo todo, de ser completamente honesta, no solo con Maya, sino conmigo misma. Empujé la puerta y el familiar sonido del timbre anunció mi llegada. Maya levantó la vista de su escritorio y sus ojos se abrieron de par en par al verme. Leslie, dijo, con una voz que denotaba sorpresa y cautela. ¿Qué haces aquí? Respiré hondo, preparándome para la conversación más importante de mi vida. Estoy aquí para contarte la verdad. Toda la verdad. Si me lo permites. Los ojos de Maya se movían rápidamente entre mi rostro y las flores que sostenía en mi mano. Por un instante, pensé que me pediría que me fuera, pero luego asintió lentamente. Está bien, Leslie. Te escucho. Respiré hondo, armándome de valor. He sido una idiota, Maya. Una idiota asustada y confundida que ha estado huyendo de la verdad durante demasiado tiempo. Pero ya no voy a seguir huyendo. Lo conté todo, mis miedos sobre mis deseos, la presión que había sentido en el trabajo, las mentiras que les había contado a los demás y a mí misma. Mientras hablaba, observé cómo la expresión de Maya cambiaba de reservada a pensativa, y luego a algo que no lograba descifrar. Lo que sucedió después fue una mezcla confusa de emociones y sensaciones. Un instante estábamos separadas, al siguiente los labios de Maya se posaron sobre los míos, intensos y exigentes. Respondí con igual pasión, volcando en ese contacto cada gota de amor, arrepentimiento y esperanza. Después, nos quedamos recostadas en el pequeño sofá de la oficina de Maya, con mi cabeza apoyada en su pecho mientras ella dibujaba suaves figuras en mi espalda. Bueno, dijo Maya con un toque de diversión en la voz, no me esperaba que esta conversación se desarrollara así. Me reí, dándole un ligero toque en la clavícula. Yo tampoco. Pero no me quejo. Nos sumergimos en un silencio reconfortante, disfrutando del momento. Pero a medida que pasaban los minutos, una inquietud me invadió. Maya. Pregunté con vacilación. ¿Y ahora qué hacemos? Se quedó callada un instante, con la mano aún sobre mi espalda. No lo sé, admitió. Esto no lo soluciona todo por arte de magia. Todavía tenemos mucho que resolver. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Y lo digo en serio. Haré lo que sea necesario. Maya me levantó la barbilla y me miró a los ojos. No será fácil. Ambos tenemos nuestros propios problemas que afrontar. Pero creo que podría valer la pena.
La esperanza floreció en mi pecho. Sí. Ella sonrió, dulce y sincera. Sí. Iremos día a día, de acuerdo. Asentí con la cabeza, inclinándome para tocarla suavemente. Un día a la vez. Las consecuencias. Pasamos el resto de la tarde hablando, de verdad hablando, de nuestros miedos, esperanzas y sueños. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas de la galería, sentí una profunda paz. Creo que debería irme, dije a regañadientes, incorporándome y buscando la ropa que había dejado tirada. Mañana tengo un día importante. Maya arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Sonreí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Sí. Me reuniré con los Callahan para contarles la verdad. No más mentiras, ¿recuerdas? Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Leslie, ¿estás segura? Eso podría tener graves consecuencias para tu carrera. Me encogí de hombros, tirando de mi camisa. Tal vez. Pero ya no voy a dejar que el miedo controle mi vida. Pase lo que pase, lo afrontaré con honestidad. Maya se puso de pie y me rodeó con sus brazos por detrás. Eres más valiente de lo que crees, murmuró, acariciándome el hombro. Al salir de la galería aquella tarde, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mi vida, me sentía preparada para afrontar cualquier reto que se me presentara. Sin saberlo, el universo me tenía reservada una sorpresa más. Al doblar la esquina hacia mi apartamento, absorta en mis pensamientos sobre Maya y nuestro futuro, estuve a punto de chocar con una figura conocida. Leslie, dijo una voz, cargada de sorpresa y algo más que no logré identificar. Levanté la vista, con el corazón latiéndome con fuerza al reconocer al hombre que tenía delante. Era Richard, y por la expresión de su rostro, tenía noticias que estaban a punto de poner mi mundo patas arriba una vez más. Acabo de colgar el teléfono con los Callahan, dijo Richard con voz baja e intensa. Van a cancelar su cuenta. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Cómo? Alguien les envió fotos de ustedes dos afuera de su galería. Fotos muy íntimas. Entrecerró los ojos. ¿Te importaría explicarlo? En ese momento, tuve que elegir. Podía mentir, intentar salvar lo que quedaba de mi reputación profesional, o podía cumplir la promesa que le había hecho a Maya y a mí misma. Respiré hondo. Maya es mi novia. Yo, soy gay, Richard. O bisexual. Todavía lo estoy descubriendo. Pero ya no voy a ocultar quién soy. La expresión de Richard se endureció. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Los Callahan son uno de nuestros clientes más importantes. Esto podría arruinar la empresa. Me invadió la culpa, pero me obligué a mirarlo a los ojos. Lo siento mucho por lo de la cuenta, de verdad. Pero no me arrepiento de ser quien soy. Se recostó, con una sonrisa fría en los labios. Bueno, espero que tu recién descubierta autenticidad valga la pena. Porque no solo vas a perder tu trabajo, Leslie. Me aseguraré de que nunca más vuelvas a trabajar en esta industria. La amenaza me golpeó como un puñetazo físico. No puedes hacer eso, susurré. Mírame, gruñó, poniéndose de pie. Deberías haberte ceñido al plan, Leslie. Ahora pagarás las consecuencias. Un nuevo comienzo. Mientras él salía furioso de la cafetería, me quedé allí atónita. La vida que tanto me había costado construir se desmoronaba a mi alrededor, y por un instante, me sentí completamente perdida. Pero entonces pensé en Maya, en la conexión que habíamos forjado y en la promesa que le había hecho de vivir con honestidad, sin importar el precio. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué su número. Maya, te necesito. Una hora después, estaba acurrucada en el sofá de Maya, con una taza de té enfriándose entre mis manos, mientras le contaba mi conversación con Richard. Maya escuchaba en silencio, con una expresión que mezclaba preocupación y enfado. Él no puede hacer esto, dijo ella cuando terminé. Es discriminación. Podríamos combatirla. Negué con la cabeza, sintiéndome repentinamente agotado. Aunque pudiéramos demostrarlo, el daño ya está hecho.
Mi reputación en la industria está arruinada. Maya me atrajo hacia ella y me dejé llevar por su abrazo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. Me quedé callada un buen rato, pensativa. Entonces, casi para mi propia sorpresa, empecé a reír. Maya se apartó, mirándome con preocupación. Leslie, ¿estás bien? Asentí con la cabeza, secándome las lágrimas que eran una mezcla de alegría y alivio. Estoy bien. Soy libre, Maya. Por primera vez en mi vida, ya no tengo que fingir. Se acabaron las mentiras, se acabaron los escondites. Es aterrador, pero también liberador, añadió, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Exacto. Me incliné y la toqué suavemente. No sé qué haré después, pero sé que quiero hacerlo contigo. En cuanto a Maya y a mí, fuimos paso a paso, tal como habíamos prometido. Hubo obstáculos en el camino, malentendidos, viejas inseguridades que resurgieron, pero los afrontamos juntos, con honestidad y amor. 6 meses después de aquella fatídica noche en la galería, Maya y yo estábamos de la mano en la azotea donde habíamos tenido nuestra primera pelea de verdad. El horizonte de Boston brillaba a nuestro alrededor, un recordatorio de lo mucho que habíamos avanzado. Tengo algo para ti, dijo Maya, metiendo la mano en el bolsillo. Contuve la respiración cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. Maya. La abrió, dejando al descubierto un anillo sencillo pero hermoso. Esto no es una propuesta de matrimonio, dijo rápidamente. Todavía no. Pero es una promesa. Una promesa de que, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Con honestidad y sinceridad. Las lágrimas empañaron mi vista mientras asentía, demasiado abrumada para hablar. Maya me puso el anillo en el dedo y luego me atrajo hacia ella con un gesto que me hizo sentir como en casa. Mientras estábamos allí, abrazados, con la ciudad extendiéndose ante nosotros, pensé en el camino que me había traído hasta ese momento, las mentiras, el miedo, el dolor, pero también el crecimiento, el autodescubrimiento y el amor. No tenía todas las respuestas. Mi carrera aún era incierta, mi identidad aún estaba en desarrollo. Pero por primera vez en mi vida, era yo misma, auténticamente yo. Y con Maya a mi lado, estaba lista para afrontar lo que el futuro me deparara. Mientras el sol se ponía sobre Boston, tiñendo el cielo de brillantes tonos rosas y naranjas, me di cuenta de que aquello no era un final. Era un comienzo, desordenado, imperfecto y a la vez, maravillosamente real. Y estaba deseando ver qué venía después.